Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. Continuamos con el próximo panel del simposio para tratar un tema que nos preocupa y ocupa a todos, como es riesgo crediticio. Y para ello nos acompañan dos especialistas en el tema, Marina Rosenberg y Diego Nemirovsky, ambos ejecutivos de una de las principales, o bueno, que están ellos, lo digo, la principal agencia calificadora de riesgo del mundo, como es Moody's Investor Services. Les agradecemos profundamente a ambos que nos acompañen. Voy a hacer una muy breve resumen de dos extensos currículums para que ustedes los conozcan. Diego es vicepresidente y Senior Credit Officer para Moody's en Buenos Aires. Es responsable de las calificaciones y el research de compañías de seguros para la región en América Latina. Tiene un título de actuario de la Universidad de Buenos Aires y antes de trabajar en Moody's formó parte de los equipos de SMG Seguros y Pricewaterhouse. Marina es Country Manager para Moody's Argentina y Uruguay y está a cargo del equipo comercial para América Latina. Tiene un máster en finanzas de la Universidad de San Andrés y antes de formar parte del equipo de Moody's trabajó en empresas de consultoría y en el Ministerio de Economía. Dada la situación actual y para romper el hielo, es inevitable preguntarte, Diego, ¿cuál es la visión de Moody's sobre la economía argentina en un doble contexto de la reestructuración de la deuda soberana y de la pandemia? Y a su vez, ¿cómo ven el impacto en los distintos sectores? Bueno, gracias Gustavo. Buenas tardes a todos y gracias al IAEF por la invitación a este simposio. Yendo a tu pregunta, Gustavo, te cuento que Moody's espera un impacto bastante severo en la economía argentina. Estamos viendo una contracción estimada para este año de aproximadamente 8% y un rebote para el año siguiente, 2021, del 3,5%. Definitivamente es la caída más pronunciada de la región, cuando se lo compara con cualquiera de los países limítrofes seguro. Y yo diría que en buena parte eso tiene que ver primero con que la economía del país ya venía bastante castigada, en franco retroceso diría yo, pero además con el menor margen de maniobra que el gobierno tiene comparado con muchos de los gobiernos de la región. Básicamente por la falta de recursos para financiarse, quedándose casi como único recurso el de la emisión monetaria. Ahora, desde el punto de vista de la calificación de riesgo soberana, nosotros bajamos la calificación de Argentina al nivel de CA a principios de abril de este año, con perspectiva negativa. O sea, para que se den una idea, hay solo un nivel de calificación por debajo del CA actual, que es el C, y la perspectiva negativa está indicando que la calificación podría ser rebajada hasta el último escalón, y la forma que tenemos nosotros de medir, y sobre todo en este nivel de calificación, qué es lo que podría hacer que se conduzca a esta baja posterior, es en términos de la pérdida para los tenedores de bonos. Y en ese sentido, el último escalón de nuestra escala de calificación, que sería el próximo, si es que ello ocurre, implicaría pérdidas para los tenedores de bonos de más del 65%. O sea que eso es algo que aún se encuentra en pleno desarrollo, obviamente en el marco de la renegociación de la deuda soberana. Las pequeñas y medianas empresas sin duda son uno de los sectores más golpeados por la pandemia y su acceso a fuentes de financiamiento es limitado. ¿Qué visión tiene Moody's sobre las SGRs, que es sin duda también un motor fundamental para el acceso de las pymes al mercado de capitales, Diego? Sí, cómo no. Las SGRs, como ustedes saben, son entidades que tienen como objeto exclusivo garantizar obligaciones financieras que emiten las pymes. Por lo que la solvencia de las SGRs, que es lo que nosotros medimos a través de nuestras calificaciones, depende directamente de la salud de las pymes, que obviamente son muy importantes para el desarrollo económico del país, sobre todo en este contexto, ¿no?
Quizás, yo creo que probablemente el más desafiante que haya tenido el sector desde que comenzó el sistema de SGRs allá por 1995. Entonces, para que tengan una idea, la lupa con la que nosotros vemos a las pymes es justamente a través del sector de las sociedades de garantías recíprocas. ¿Qué estamos viendo respecto de la situación de las pymes a través de esta lupa? Obviamente, y todos lo sabemos, el sector viene sufriendo como nunca, eso no es ninguna novedad, pero sí quisiera agregar algo de color con los números que estamos viendo para tener una idea de la magnitud del daño del actual parate económico en función de la cuarentena, en función de la situación de deuda del país. Por ejemplo, el porcentaje de cartera de pymes en mora de las SGRs durante 2019, o mejor dicho, antes de septiembre de 2019, era alrededor del 5%. ¿Sí? 5% 2019, primera mitad del año. A abril de este año, ese valor se duplicó alcanzando el 10%. ¿Sí? Con lo cual ahí tenemos un indicador bien claro de deterioro, y bien significativo, diría yo. Después tenemos otro dato, que eso lo podemos ver directamente del Banco Central. En el mes de marzo el porcentaje de cheques rechazados se triplicó respecto del de febrero, con lo cual, y así una y otra vez, si uno va viendo varios de los indicadores, obviamente ve este deterioro que uno obviamente esperaría en este marco. Y que probablemente se acentúe con el tiempo porque las pymes van a seguir sufriendo, y también porque también hay un retraso en los números reportados por las SGR. Es decir, hay un lag entre el que se produce el deterioro y en el que nosotros lo vemos. Ahora, lo que sí también me resulta importante recalcar es que, aún en este contexto tan complicado, tan difícil para las pymes, la morosidad que están experimentando las SGRs, las que nosotros vemos con los números reportados, la verdad es que es menor a la que uno esperaría en una situación tan aguda, tan complicada como la que estamos atravesando, porque uno lo que ve todos los días realmente es que la economía se desmorona, las pymes se caen, cierran comercio todos los días, y sin embargo la caída de las pymes, de nuevo, en las SGRs que nosotros analizamos, no es tan abrupta. Y cuando uno quiere analizar, entender un poco las razones, lo que ve por un lado es que, a ver, tiene que ver obviamente con que el sistema de SGRs es aún muy pequeño, tiene una penetración bastante baja de aproximadamente 3% del total de pymes del país, pero quizá también es cierto, y más importante, es que la experiencia que uno recoge de las SGRs a lo largo de muchos años, respecto de las pymes que garantiza, es que el sector de pymes es un sector de gran resiliencia. Lo que se ve una y otra vez en varias de las crisis sucesivas es que en la gran mayoría de los casos, las pymes, los dueños de las pymes, honran sus deudas en situaciones de estrés financiero. O buscan refinanciarse, buscan extender plazos. Es decir, le buscan la vuelta para acomodar la situación y honrar sus compromisos. Y la verdad que esta experiencia no es menor, creo que es importante remarcarla, porque nos da la pauta de que hay una buena base como para poder remontar una situación tan complicada y tan adversa como la que estamos atravesando. Una cosa que también quisiera remarcar como aspecto clave para el funcionamiento del sistema es la credibilidad y la solvencia de las SGRs. Eso es clave, y en ese sentido lo que sí resulta positivo, o una de las cosas que resulta muy positiva, es el muy bajo nivel de apalancamiento de la mayoría de las entidades, incluso comparado con otros países de la región. O sea, para darle una idea, que tengan una dimensión, en promedio las SGRs tienen inversiones equivalentes a aproximadamente el 33% de las garantías vigentes. Es decir, de cada 100 pesos de garantías vigentes hay 33 pesos respaldándolas en inversiones. Y al mismo tiempo, estamos hablando de que en una crisis muy severa, con la experiencia que nosotros hemos recogido durante crisis como las del 2001, por ejemplo, nos muestra que la caída como máximo podría llegar al 15% de las inversiones. Es decir, 15% de inversiones de caída en crisis muy severa, y las SGR tienen más del 30%, lo que indica que
realmente el sistema se encuentra muy bien capitalizado. Obviamente en la situación actual quizá el riesgo más relevante se encuentre en la calidad de las inversiones que respaldan las garantías vigentes, teniendo en cuenta que la mayor parte de los activos se encuentran en el país, y teniendo en cuenta también que el estrés que hay en los instrumentos soberanos y subsoberanos en el marco de la renegociación de deuda es importante, y buena parte de las inversiones se encuentran allí, con lo cual ahí quizás es un punto de atención. Yo diría como resumen que el sistema de garantías desde su inicio ha crecido en forma sostenida, ha sido definitivamente una herramienta efectiva para acercar a las pymes al financiamiento, pero todavía queda mucho por recorrer, teniendo en cuenta el bajo nivel de penetración que les comentaba recién. Y como desafíos principales yo destacaría, además del riesgo de los activos que respaldan las garantías, lo que les comentaba recién, y obviamente la delicada situación de las pymes, creo que por ahí lo más destacable, más a mediano plazo, son todos aquellos factores que tienen el potencial de reducir el interés de los inversores en las SGRs. Es decir, que el sistema se quede sin financiamiento y por lo tanto no pueda seguir desarrollándose. Para mencionar algunos ejemplos, un aumento, por ejemplo, un aumento que sea sostenido de la morosidad de las pymes, ¿sí? Que se sostenga en el tiempo, claramente desincentiva al inversor de las SGR, porque las pérdidas en las que incurren las pymes recaen sobre el inversor. Y la verdad es que en la situación actual es altamente probable un escenario de pérdidas que se sostenga en el tiempo. Ahora, otro factor que creo que también es importante en términos de potencialidad de ahuyentar inversiones o inversores de las SGRs, tiene que ver con un aumento de la discrecionalidad del regulador de las SGRs para cambiar ciertos aspectos claves del sistema, como por ejemplo que se les pida a las SGRs que aumenten su apalancamiento, ¿sí? Lo que en otras palabras es obligar a las pymes a prestar más, o por ejemplo aumentar el plazo mínimo de inversión. Hoy por hoy el que invierte en una SGR tiene una desgravación impositiva, pero a cambio tiene que mantener la inversión en la SGR por 2 años mínimo, ¿sí? O, por ejemplo, otra discrecionalidad podría ser que el regulador direccione las SGRs, las inversiones de las SGRs en determinados instrumentos, y esto del direccionamiento de inversiones es algo que ya hemos vivido repetidamente en la industria bancaria y en la de seguros. Así que con esto me detengo y vuelvo con vos, Gustavo. Muchas gracias, Diego. Para Marina, la pregunta es, ¿qué perspectivas tiene Moody's para los mercados de capitales locales y qué lecciones de alguna manera deja o está dejando esta pandemia? Bueno, primero, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a IAF por la invitación. Es un placer poder participar en el panel y agregar un poco de diversidad de género a los sectores. Tengo que empezar felicitándote, Gustavo, por la exitosísima colocación de Arcor, así que es Gracias, muy amable. Es un muy buen augurio para empezar hablando de mercados de capitales. La verdad que no es muy fácil pensar en perspectivas de mercados de ningún tipo en este contexto. Ya varios de los colegas han mencionado en el simposio que el escenario económico es muy complicado. Como dijo Diego, mi colega, Moody's tiene la calificación de Argentina en CA con perspectivas negativas. Esto está asociado con las pérdidas esperadas y la reestructuración, pero incluso superada la reestructuración, el país enfrenta serios desafíos para resolver, asociados con volatilidad económica, con debilidad institucional, deterioro de cuentas públicas, exposición a shocks cambiarios, caída en niveles de actividad, elevados y persistentes niveles de inflación, así que, bueno, y entre otros, ¿no? Así que la verdad es que nuestras perspectivas son que el acceso a los mercados de capitales internacionales para los emisores argentinos permanece muy limitado, y muy limitado a un pequeño grupo de emisores.
Entonces, esto obviamente pone el foco principal en el mercado de capitales doméstico. Este mercado ha sido históricamente una fuente de financiamiento para compañías que quizás no podían acceder al mercado internacional, quizás por el tamaño de las emisiones, la moneda o los plazos, pero en épocas como la actual de alta volatilidad o de controles de capitales, es una opción súper atractiva para muchísimos emisores. En este sentido, desde muy vemos que el potencial del mercado argentino es enorme, no solamente en cuanto a volúmenes, sino también nuevos productos a desarrollar, productos que pueden ser enfocados específicamente a las pymes, como estaba comentando Diego, productos asociados a capturar los riesgos que surgen como lecciones aprendidas de la pandemia, riesgos que por ahí tienen que ver con ESG, lo que llamamos ESG, medioambientales, sociales y de gobernanza, productos que permitan capturar este tipo de riesgos, y también todo lo que está relacionado con finanzas sostenibles. Entonces hay mucho potencial, incluso si lo comparamos con mercados de la región, vemos que los volúmenes en Argentina son muy pequeños, y mercados que quizás como el brasilero, en donde tradicionalmente Brasil no tenía muchos emisores en el mercado doméstico, en 2019 registraron un crecimiento del 90% en las colocaciones domésticas. Entonces, creemos vehementemente Moody's que los mercados domésticos, en el contexto de volatilidad, van a representar una opción súper atractiva para los emisores en la región. Y en ese sentido, hemos estado analizando estratégicamente nuestra posición en los mercados de capitales domésticos, y hemos hecho una revisión integral de nuestro modelo de negocios. Actualmente ya tenemos exitosamente lanzada una nueva plataforma en Perú, en Bolivia y en Panamá, y estamos trabajando en el desarrollo de esta plataforma en Argentina y Uruguay. En resumen, nuestro nuevo modelo de negocios consiste básicamente en desarrollar metodologías locales para cada uno de los mercados domésticos en los que operamos, calibradas específicamente para esa jurisdicción, que no dependa de la calificación global del soberano. Esto nos va a permitir asignar correctamente riesgo local, mirar la calidad crediticia de los emisores locales, y separa un poco lo que es el mercado internacional del mercado doméstico. Nuestro nuevo modelo de negocio se basa en analistas locales, research orientado a inversores locales, productos que específicamente respondan a las necesidades de cada mercado. Estamos esperando la aprobación de la CNB para seguir avanzando en la plataforma en Argentina y luego lanzarla en Uruguay. Y finalmente, como para resumir un poco, este año el mercado de capitales ha estado pre-COVID, el mercado doméstico, relativamente activo, a volúmenes aproximadamente $1.000 millones, y post-COVID hemos visto ventajas muy interesantes, con tasas reales súper atractivas. Creo que la primera emisión fue la de Panam Energy, y luego siguió GEMSA, GPAT, San Miguel, Cresud, IRSA, Geneia, CGC, muchas compañías más, con tasas reales, como dije, muy atractivas, y consideramos que en este contexto de alta volatilidad, el mercado doméstico va a recobrar protagonismo, dinamismo, y va a ser una fuente de oportunidades para varias compañías, con lo cual esperamos ansiosos poder acompañar ese crecimiento. Muchas gracias, Marina. Gracias a ambos por la presentación y por haber respetado a rajatabla los tiempos, así que voy a resumir y hacer dos preguntas de las que nos han llegado. Una muy específica para Diego, que nos preguntan ¿dónde se pueden ver indicadores de las SGRs? Sí, se pueden ver obviamente en todos los informes públicos que nosotros tenemos, de las SGRs que calificamos, y a nivel industria agregada, el Ministerio de Producción publica informes periódicos de las SGRs. La otra la resumo dos o tres y para cualquiera de ambos. Obviamente nos han dado un panorama descarnado de que estamos coqueteando con el último escalón de ratings, y Marina nos ha dado un pequeña parcial de todos los deberes que tiene Argentina por delante. Pero tratando de soñar un poco, la pregunta es, ¿qué ustedes ven como reformas o políticas que nos permitirían empezar a soñar con una mejora crediticia soberana? Bueno, yo la puedo tomar, Marina, si me permitís. Obviamente que el analista de Argentina estaría en mucho mejor posición para responderla, pero la realidad es que ese tipo de cuestiones tan macro repercute en todos los sectores que nosotros analizamos, y lo que una y otra vez repetimos en todos los sectores es que
la certidumbre de políticas a largo plazo, monetarias, fiscales, calidad institucional. Yo lo resumiría diciendo que si en Argentina pasara algo de lo que pasa en muchos de los países de la región, que cambia el gobierno, pero ciertas variables clave sabemos que no cambian, creo que ese podría llegar a ser el norte en términos de, bueno, de un cambio de calificaciones en general. Bueno, cerramos agradeciéndoles nuevamente, Diego y Marina, la amabilidad y deferencia de habernos acompañado. Muchísimas gracias.